Muy buenos días, tenga usted maestra y público en general. Su servidor, el maestro Abraham Israel Alcocer Gómez, se encargará de impartir la videoconferencia del día de hoy, en donde trataremos el tema sobre la disgrafía y sobre la dislexia. Soy alumno de la Universidad de Valladolid, Yucatán, y nos encontramos en la asignatura de dificultades del aprendizaje correspondiente al proyecto cuatrimestral. El día de hoy, como les mencioné, hablaremos y profundizaremos sobre el tema de la disgrafía y de la dislexia. Como introducción, podemos decir que la actual escuela mexicana en la educación pues se ha enfocado mucho en lo que es la inclusión. Eso implica que los maestros y los docentes de la actualidad tengan que conocer y estén capacitados sobre los diferentes trastornos de aprendizaje que pueden presentar los alumnos, ya que ahora, no como antiguamente, que si un alumno presentaba alguna discapacidad, ya sea física, intelectual, de conocimiento, pues tenía que ir a alguna escuela especial, ¿no? Donde las maestras se encargaban pues de vigilar su desarrollo. Pero ahora, a través de la USAER, pues ya se está permitido o es la obligación de las escuelas de recibir a alumnos que tengan cualquier tipo de trastorno de aprendizaje o de discapacidad. Es por esto que es muy importante conocer sobre estas dos discapacidades o trastornos de aprendizaje que últimamente ha abundado mucho en los alumnos, y esto no significa que sea negativo o que sea malo. Al contrario, estos alumnos, como rompiendo el mito de que pues tienen una inteligencia inferior al resto, esto no es así. Se han dado casos en los que alumnos que tienen disgrafía o que tienen dislexia han logrado superarlo y han tenido mucho éxito en su vida tanto personal como profesional. Por lo tanto, pues hoy vamos a ver qué son estos trastornos, algunas de sus características, síntomas y cómo nosotros como docentes pues tenemos esa responsabilidad, y por lo tanto pues les voy a enseñar algunas estrategias didácticas, adecuaciones curriculares, también cómo podemos apoyar a los padres de familia, a los tutores, cómo podemos trabajar en conjunto para poder tratar este trastorno o poderlo incluso pues erradicar casi por completo. Pero es importante mencionar que los alumnos o los niños que presenten estos trastornos pues lo van a tener a lo largo de su vida. Sin embargo, si se les da el tratamiento correcto, los síntomas podrán desaparecer casi en su totalidad y solo quedarán algunos síntomas muy mínimos que no les afectará en su vida. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es la disgrafía. Bueno, la disgrafía es un trastorno de aprendizaje, pero que está dado más que nada en la coordinación muscular, afecta en lo que es la coordinación muscular. Esto es la motricidad fina, la motricidad gruesa, lo que impide tener un dominio o un control total del instrumento de escritura. ¿Cuáles son estos instrumentos? Pues el lápiz, el bolígrafo, el rotulador, y por consiguiente, pues los alumnos a la hora de escribir, pues no tienen una letra o una escritura muy legible o no es entendible. Bueno, también una de las características más sobresalientes de este trastorno es que no va acompañado de un trastorno neurológico. Esto es importante conocerlo, ya que muchas veces dicen que los niños cuando tienen algún accidente o algún joven que tiene algún accidente
ya sea por ejemplo de tránsito, vehicular o si se cayó cuando estaba pequeño, pues dicen que la disgrafía es una de las consecuencias de este trastorno. Bueno, esto no es real, es incorrecto, ya que la disgrafía es un trastorno o un problema que viene dado desde la primera etapa escolar, que es el preescolar. Desde ahí nosotros ya podemos darnos cuenta qué niño o qué alumno presenta estos síntomas que podría indicarnos que tiene disgrafía. Si esta persona tiene un trastorno neurológico, podría ser algún síndrome, por ejemplo, el síndrome de Down o el síndrome de Asperger. Bueno, entonces podemos decir que su problema de escritura pues es consecuencia de ese síndrome o de ese trastorno neurológico. Y entonces ya no se podría considerar disgrafía. La disgrafía se divide o se subdivide en dos tipos, que es la disgrafía motriz y la disgrafía específica. La disgrafía motriz, pues como su nombre lo indica, solamente es el problema en cuanto a la escritura, pero pero el niño sí comprende la relación entre el sonido y la representación gráfica de este sonido. Por ejemplo, si tenemos a un niño en nuestro salón y le decimos, ¿qué animal hace guau guau? Bueno, pues el niño se lo iba a imaginar y va a decir, el perro. Y si le preguntas cómo es el perro, te lo va a poder describir de manera correcta. O por ejemplo, si tú le pides que, que dibuje una mesa, pues va a comprender la relación entre el concepto y entre la representación gráfica de este concepto. Pero a la hora de escribirlo o a la hora de dibujarlo, es ahí cuando se le va a dificultar. Y la disgrafía específica es aquella persona o aquel alumno que no comprende la relación de un sonido y su representación gráfica. También tiene problemas en cuanto a la ubicación espacial y problemas en cuanto a la orientación. Por ejemplo, tienen dificultades entre la izquierda y la derecha. Y obviamente también pues presenta problemas en lo que es su escritura y también en cuanto al nivel fonológico. Bueno, pues este trastorno no es muy conocido, por lo que es un gran problema en la actualidad, ya que muchos maestros cuando ven que un alumno no escribe bien, piensan que simplemente es porque no se le ha enseñado a escribir bien, pero esto no quiere decir que sea así. Tal vez es porque está sufriendo de este trastorno de aprendizaje de la disgrafía y hay que darle un tratamiento en cuanto antes, porque mientras más rápido se le trate, más rápido el niño logrará sobresalir y superar este problema. Bueno, ¿cómo se detecta? En cuanto a la disgrafía, más que nada se trata de ejercicios escritos, ejercicios de motricidad fina, de motricidad gruesa, ya que como veremos más adelante, uno de los síntomas de este trastorno es que tienen problemas en la escritura, en los movimientos de la mano y también del brazo. Entonces, si nosotros queremos detectar este problema, pues debemos de aplicarle ejercicios o evaluaciones específicos para la disgrafía. Estos ejercicios pueden ir ya sea por ejemplo para remarcar letras, para remarcar números de trazado. En ese momento, si, bueno, en el preescolar no podremos diagnosticarlo como tal, ya que como sabemos en esa etapa todavía se están adquiriendo los primeros movimientos o los movimientos más finos de los dedos, de la muñeca. Entonces no podemos decir que un niño entre de 2, 3, 4 años tenga disgrafía. Ya es en un nivel más avanzado, por ejemplo, en la primaria, tercero, cuarto de primaria, cuando nosotros como docentes
ya podremos aplicarles ejercicios de escritura, de trazado, incluso podremos notar que tienen dificultades en su comunicación, ya sea con sus compañeros o con su maestro. Entonces, podremos detectarlo a través de la aplicación de ejercicios. En internet podremos encontrar un sinfín de ejercicios que nos ayudarán a, pues a detectar ciertos síntomas de la disgrafía, pero es importante que estos ejercicios vayan de acuerdo a la edad o al nivel donde se encuentre nuestro alumno. Muy bien, ahora, ¿cuál es la sintomatología de la disgrafía? Bueno, la disgrafía, como les comenté anteriormente, pues nosotros podremos detectarlo si el niño tiene una escritura menos rápida o más lenta al resto de sus compañeros, y también si vemos que su mano al momento de escribir lo tiene muy rígido o muy duro. Entonces el niño tiende a escribir de una sola manera, no tiende a mover su mano, lo cual lo más normal es que un niño mueva su mano para hacer las letras o la forma de las letras de las palabras. También hay demasiada presión en cuanto al instrumento de la escritura. Por ejemplo, los niños que tienen disgrafía mayormente tienden a romper lo que es la punta del lápiz, sobre todo si es lápiz de puntillas. Por lo tanto, pues adelantándome un poquito, pues uno de los tratamientos que hay que seguir, pues es que el maestro solicite o le proporcione un instrumento pues un poquito más grueso o con mayor envergadura, para que no se le sea fácil de romper al niño, y no porque quiera romperlo, sino ya que al aplicarle demasiada presión pues tiende a romperlo, ¿no? También estos niños suelen cambiar el tamaño de las letras y de las palabras. Generalmente los niños con disgrafía tienden a hacer sus letras más grandes, las palabras más grandes, ocupan pues mayor espacio del cuaderno, porque igual tienen problemas en cuanto a la ubicación, en cuanto a la visión espacial, ¿no? Entonces también hay niños que igual no escriben muy grandes, sino todo lo contrario, tienden a escribir más pequeño de lo normal. También pues tienen posturas incorrectas al escribir, ¿no? Vemos cómo hay niños que se enjoroban al momento de sentarse o de estar escribiendo. Esto también es uno de los síntomas de la disgrafía, no solamente en la escritura, sino en su postura. Si vemos un niño que al momento de escribir tiende a agachar mucho su cabeza o tiende a acercarse mucho para ver lo que está escribiendo, pues podría ser uno de los síntomas de la disgrafía. No hay que confundirlo tal vez con algún problema visual, sino que también puede ser por el mismo problema de su escritura. Y por los movimientos de sus manos, suelen ser más lentos o más rígidos. También suelen tener como que mucha impulsividad al momento pues, de realizar los movimientos, ya que tienen problemas motrices. Y pues todo esto genera que su nivel de aprendizaje pues vaya disminuyendo si no se le da el tratamiento correcto. Entonces, pues lamentablemente una de las consecuencias o también otro de los síntomas que puede tener este trastorno es que tengan pues un nivel de aprendizaje inferior al promedio de su edad. Muy bien, entonces, ¿qué estrategias didácticas puede emplear, pues en este caso, un docente para tratar a algún alumno con disgrafía? Bueno, pues está relacionado un poco en los ejercicios de diagnóstico. Para tratar este trastorno pueden utilizarse ejercicios de soltar la mano. ¿Cuáles son estos ejercicios de soltar la mano? Pues son las caligrafías. Pues como vemos, por ejemplo, en una hoja podemos hacer el molde
de letras, pero por ejemplo en cursivas, ¿no? En donde tenga que remarcar o escribir de letras en cursivas, pero no va a ser seguido, sino que va a tener que soltar la mano para volver a escribir otra letra. Entonces estos ejercicios son muy adecuados para tratarlo, ya que ellos van a ir practicando lo que es el movimiento. Como la letra cursiva pues no tiene una forma establecida, pues tienen que ir moviendo la muñeca, incluso el brazo. También otro de los ejercicios es la escritura punteada con el lápiz. El puntillismo, por ejemplo, no solamente en las letras o en las palabras, también hay en internet podemos encontrar dibujos que están elaborados con puntillismo. Entonces ellos pueden ir, por ejemplo, coloreando el dibujo a través de puntitos. Pues estos puntitos van a ir que va a hacer que aprendan lo que es la presión del lápiz, que no lo presionen tanto al momento de colorear o al momento de dibujar o de seguir ciertos puntos, ¿no? También pues les va a dar una idea de la ubicación espacial. Otros pueden ser, por ejemplo, los ejercicios de laberintos. Los laberintos donde tengan que recorrer alguna línea para llegar pues al destino, ¿no? Para trazar un camino. Y esto les va a ayudar igual, tanto para perfeccionar su trazado, como para trazar, valga la redundancia, pues diferentes tipos de líneas, ¿no? No solamente líneas rectas, sino líneas, por ejemplo, con ángulos de 90 grados, de 180 grados. Entonces, pues esto les va a ir ayudando para ir quitando lo que es la rigidez de su mano. Otro de los ejercicios, pues hay otros que son como que seguir números, secuencia de números para formar un dibujo. Aquí pues ya estos ejercicios son muy buenos porque ya aquí estamos aplicando lo que es la transversalidad. No solamente estamos trabajando, por ejemplo, lo que es la escritura, sino que ya combinamos, por ejemplo, las matemáticas, en donde tengan que a lo mejor sumar operaciones sencillas para ir formando un dibujo o tengan que seguir una secuencia de números, ¿no? Entonces son ejercicios muy buenos y en general ejercicios que intervenga la motricidad fina o la motricidad gruesa son muy recomendables para que el niño con disgrafía vaya practicando y vaya mejorando este aspecto. Aquí incluso pues les tengo algunos ejemplos que he aplicado, ejercicios para la disgrafía. Aquí como pueden ver es de crear unas historietas mágicas en donde el niño pues se le proporcionaron imágenes, pero este lo tuvo que cortar. Entonces aquí es importante que el niño sea quien haga el trabajo, no el maestro. Si hay que cortar, pues él es una oportunidad para que pueda cortar y practicar lo que son el movimiento de sus dedos, de sus manos. Y posteriormente, pues escribir una pequeña historieta o un cuento, y así se va a ir practicando lo que es la escritura. Y aquí podemos ver el del laberinto que tuvo que seguir. En este caso pues la persona tuvo que seguir el trazo correcto o el camino correcto y trazarlo mediante una línea para llegar pues al camino deseado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito, ya antes de adentrarnos a los demás, vamos a hablar un poquito sobre la dislexia. Bueno, la dislexia es muy parecido a la disgrafía en ciertos aspectos, de hecho muchas veces se suelen confundir, pero es importante no confundirlo porque hay ciertos síntomas o ciertos elementos que los diferencian. Bueno, la dislexia también es un trastorno de aprendizaje, pero con dificultades en el acceso léxico. Bueno, ¿a qué se refiere con el acceso léxico? Que tiene dificultades para comprender
en muchos de sus sentidos, ¿no? Ya sea en su sentido visual, su sentido auditivo, sentido fonológico. Entonces, esta dificultad de acceso léxico es provocado por dificultades en los sentidos fonológico, auditivo y visual. ¿Por qué? Porque los niños que presentan dislexia no comprenden tal vez lo que dicen, lo que oyen, lo que escuchan, lo que ven. Y esto, al no poder comprenderlo, pues se les dificulta bastante aprender tal vez nuevas palabras, nuevos significados. Se les dificulta mucho pues aumentar lo que es su léxico, ¿no? Y por lo tanto, también se ve implicado lo que es la comunicación. No se pueden comunicar de manera adecuada con las demás personas. Muy bien. Algunos síntomas de lo que es la dislexia, pues podemos mencionar, por ejemplo, que está la dificultad para leer. Aquí ya no es tanto la escritura. Estos niños también, aparte de todos estos, los síntomas que les voy a mencionar, también tienen problemas con la escritura. ¿Por qué? Porque al no poder comprender bien lo que escuchan o lo que ven, pues obviamente no razonan bien qué es lo que, pues, o sea, el proceso de razonar la información, el proceso de recibir la información no se da de manera adecuada, por lo tanto no pueden plasmarlo bien en su escritura, y al no practicar esta parte de la escritura pues también tienen problemas en cuanto a la ortografía, en cuanto a pues a escribir las letras, las palabras, los números. Entonces uno de los principales síntomas de la dislexia es la dificultad para leer. Bueno, ¿qué otros síntomas podremos mencionar? Uno de los síntomas, de las características más importantes de las dislexias y que nos van a dar la pauta es que invierten las palabras e invierten las letras. Bueno, de hecho, la dislexia se divide en 4 tipos. No solo hay un tipo, hay 4 tipos. Hay que tener pues noción de cuáles son estos 4 tipos para que podamos ubicar a nuestro alumno en cuál tiene mayor problema. El primer tipo es la dislexia lectora. Bueno, al momento de leer, pues ellos invierten palabras, omiten o incluso mutilan palabras, no lo dicen. Por ejemplo, si van a decir casa, a veces dicen cas, porque no saben cómo pronunciarlo de manera correcta. También, por ejemplo, los papás que tienen hijos con dislexia dicen, es que mi hijo al momento de leer miente cuando lee. Y les preguntan, ¿por qué miente su hijo? Es que no lee lo que dice, lo que está en la hoja o en su libro, por ejemplo, sino que dice otras cosas que no están en su libro. ¿Por qué pasa esto? Porque los niños que tienen dislexia, al no comprender lo que dice ahí, por su mismo nerviosismo, pues tal vez por el miedo a que lo regañen o a que le digan algo, pues con tal de terminar lo que es la oración, pues como no saben lo que dicen, ellos inventan, ¿no? Inventan tal vez lo que quieren decir o lo que ellos se imaginan. Y muchas veces esto no concuerda con lo que están leyendo. Por eso dicen que mienten cuando están leyendo, pero esto no es así. Otro de los tipos de dislexia es el visual, que es al momento de observar o no ubican bien, por ejemplo, la ubicación espacial de los objetos. Y esto muchas veces se confunden con problemas visuales, pero esto no es así, sino que va de la mano con la falta de comprensión de los significados o de no poder leer bien. Pues obviamente ellos tienen problemas de comprensión visual profundas, ¿no?
Otro pues es el de la escritura y el de la ortografía, que es uno de los más comunes, que por ejemplo al momento de escribir también invierten u omiten letras, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren escribir perro, tal vez escriban rope, o sea, invierten la palabra, o en vez de escribir perro, escriben pero, o sea, sin una R. Entonces tú puedes decir que puso pero para él es perro. O gato, por ejemplo, pueden poner gato, gat, sin la o solo ga. Para ellos esa palabra es gato, ¿no? Porque por lo mismo que no pueden percibir bien o no están acostumbrados a escuchar bien esa palabra, pues lo escriben como piensan o como ellos lo escuchan. Y por último está lo que es la dislexia espacial. Bueno, pues esta dislexia es cuando confunden lo que es la izquierda con la derecha. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, pásame ese objeto que está a tu derecha, pues ellos tal vez te pasen lo que está a su izquierda, ¿no? Porque tienen esa desubicación vicioespacial. Entonces, ¿cuáles son otros de los síntomas que tienen estos chicos? Pues que también no solamente invierten las palabras, sino que también, como en la disgrafía, tienden a escribir tal vez un poquito más grande, un poquito más chico, o incluso pueden empezar escribiendo desde lo más abajo de su libreta, y en vez de que escriban de arriba para abajo, ellos escriben de abajo para arriba, o pueden escribir de derecha a izquierda. Entonces como que también esto se ve invertido, ¿no? Y también escriben la misma palabra. Por ejemplo, escriben bien gato y al momento de volverlo a escribir, lo escriben de manera incorrecta. Entonces, pues tal vez en algún momento lo puedan llegar a escribir bien, pero eso no garantiza que sepa escribirlo bien. Puede ser que, por ejemplo, el siguiente día o en alguna otra tarea lo escriban de manera incorrecta. También tienen problemas de ortografía raros. Por ejemplo, un ejemplo sería, eh, por ejemplo, perro, que escriban erro, por ejemplo, ¿no? O gato, que escriban o otac. O sea, que no solamente es, aquí ya no es inversión, sino que ya hay una desorganización casi total de las palabras, ¿no? Entonces hay que prestar pues bastante atención en lo que es este problema. Y pues como les mencioné, también tienen problemas para distinguir lo que es izquierda con la derecha. Y también pueden conocer una palabra, pero utilizan otra. Por ejemplo, pues en vez de que utilicen casa, pueden utilizar gato, ¿no? En su oración. Por ejemplo, en mi gato comemos arroz con leche, ¿no? ¿Y por qué en tu gato? O sea, ¿qué es tu gato, no? Pues, le preguntaría si él te va a decir, sí, ¿dónde vivo? ¿Dónde viven mis papás? Tú dices, ah, en tu casa. Sí, ellos sí conocen qué es casa, pero al momento de escribirlo pueden confundir y escribir otra palabra que para ellos tengan relación, ¿no? Con ese significado. Bueno, ¿qué estrategias didácticas podemos utilizar o el docente puede utilizar para tratar lo que es la dislexia? Como primer punto tenemos que en vez de que el docente le aplique evaluaciones escritas, le puede aplicar evaluaciones orales. Y esto no es porque se le tenga desconfianza al alumno o porque no conozca sobre el contenido, no, sino es como que un método de apoyo para el niño o la niña, para que tal vez se le reduzca lo que es la escritura y en vez de que tenga que escribir, pues lo pueda pronunciar de manera oral, o sea, pueda responder la evaluación o el examen de manera oral. También esto también se puede aplicar a lo largo de las clases.
en vez de que nosotros le dejemos muchos ejercicios escritos o de dictado o de copiado, pues ellos se le incentive lo que es la participación oral y también pues se le va a ir con esta participación oral, pues también se va a ir trabajando lo que es su comunicación, porque así como la disgrafía, también los niños disléxicos tienden a tener problemas en cuanto a su comunicación. Entonces, no solamente los estaremos apoyando en cuanto a reducir lo que es la escritura, sino también a mejorar lo que es su pronunciación de letras, de palabras, de números. Entonces es una buena opción para apoyar a niños, a niños disléxicos. Otra estrategia didáctica, por ejemplo, en la actualidad, pues ya sabemos que los niños cuentan con dispositivos electrónicos. Podemos permitir que ellos utilicen, por ejemplo, su teléfono para tomarle fotografías a las tareas o a la información que el maestro ponga, o tal vez alguna presentación electrónica que el maestro ponga. Pues a veces en las presentaciones o la información que se encuentra en el pintarrón, pues suelen ser extensos. Entonces, estos niños, como tienen problemas en cuanto a su escritura, pues por ejemplo, si es la última clase, no logran copiar todo lo que está en su pintarrón y a veces el niño pregunta si puede tomarle fotografía y el maestro dice que no, que es su problema, que tuvo tiempo para copiarlo o le pregunta que qué estuvo haciendo en todo ese tiempo. Y esto es un grave error porque no es que el niño no haya querido copiarlo, sino que como se le dificulta, pues le toma o le cuesta más tiempo que a los demás copiarlo. Entonces podemos permitir que ellos utilicen de manera adecuada la tecnología para tomarle en foto o capturar un video y para que posteriormente en su casa con más tiempo y con la ayuda de sus papás pues logren copiar pues todo el texto, ¿no? Otro de las estrategias que podemos utilizar es introducir lo que es la lectoescritura de manera práctica. Antes de que a lo mejor escriban en su libreta, pues ellos escriban en su cuerpo, ¿no? O hagan como que la simulación de que estén escribiendo para que al momento de escribir en la libreta no se les haga tan raro o tan complicado, ¿no? También por ejemplo, podemos marcarles dónde va a ser la tarea, ¿no? O dónde va a empezar a escribir. Porque como les dije, uno de los síntomas es que empiezan a escribir de abajo y terminan en la parte de arriba. Entonces, el maestro, al momento de marcar la tarea, por ejemplo, puede indicarle con una flecha, aquí empieza y con otra flecha, aquí termina, ¿no? También le puede apoyar al alumno poniéndole la fecha a las tareas o el título del trabajo y también indicarle dónde va a ser la tarea. Por ejemplo, en esta página realizarás la tarea de español o de matemáticas o de cualquier otra asignatura, ¿no? Entonces el maestro, pues, sobre todo si es de primaria, que es un solo maestro que maneja todas las asignaturas, pues él puede ayudarle a dividir pues alguna libreta para dividir pues por asignaturas, ¿no? Entonces indicarle dónde va a realizar la tarea también es un gran apoyo. También hay que ser flexibles, no ser muy rígidos con el alumno, ya que estos trastornos llevan pues bastante tiempo para poder tratarlos, aunque se les dé un tratamiento muy bueno, siempre lleva bastante tiempo. Entonces, no hay que ser rígidos con ellos, hay que ser comprensibles, hay que tener ética, ahora sí que ética profesional, ética docente, pues para poder comprenderlos, para ser empáticos, para ser solidarios con ese alumno. Si vemos que tienen falta de ortografía en sus tareas, pues sí, se lo podemos marcar efectivamente, no vamos a dejar pasar esos errores, pero tampoco vamos a disminuirle su puntuación porque sabemos que ese alumno pues tiene un trastorno de aprendizaje, no solamente escribe mal porque él quiere o porque no se da la tarea de investigar, puede ser que lo sepa, pero al momento de escribirle pues sí tenga esos errores ortográficos. Entonces
se lo podemos indicar, pero pues sin pedirles por favor que no les bajen la puntuación o la calificación, porque al final de cuentas estos trastornos de aprendizaje no solamente causan problemas en lo que es en lo que es su escritura, en lo que es los aspectos visuales, sino también en la parte emocional, en la parte psicológica también les afecta, ya que ellos ven cómo ellos mismos se dan cuenta que su nivel de aprendizaje es un poquito inferior al resto de sus compañeros y eso va causando que se vayan, ellos mismos se van rezagando al resto de su grupo. Y si no se le da ese tratamiento motivacional también, pues poco a poco se va a ir aislando, aislando, hasta que llegar al punto de que, por ejemplo, cuando nosotros indiquemos que formen trabajos o equipos de trabajo, pues ningún equipo lo va a elegir y ese niño pues se va a sentir muy mal porque va a pensar que no tiene la misma capacidad que el resto de sus compañeros y esto no es así. Ellos tienen la misma o más capacidad incluso que sus demás compañeros. Entonces sí hay que apoyarlos mucho en lo que es la parte motivacional. Y también utilizar métodos sensoriales. También se puede utilizar para el caso de la disgrafía, tanto la disgrafía como la dislexia. ¿Qué son los métodos sensoriales? Bueno, son esos ejercicios, actividades dinámicas donde intervienen el uso el sentido del tacto, de la vista, de la audición, del gusto, de los colores. Un ejemplo de ello sería la realización de las maquetas, ¿no? Donde ellos tengan que construir, donde utilicen la motricidad, donde ellos tengan que tocar, por ejemplo, la plastilina, donde ellos tengan que ver, tengan que observar. Incluso si es, por ejemplo, una maqueta experimental, también, por ejemplo, la erupción de un volcán, también ellos van a tener que escuchar, van a ver colores, o si es una maqueta que se realice con alimentos, por ejemplo, ellos incluso pueden degustar. Entonces, esos son los métodos multisensoriales porque como lo dice su nombre, se utilizan varios sentidos, ¿no? Entonces es una buena opción como estrategia didáctica. Bueno, ¿qué actividades lúdicas podemos utilizar? Actividades lúdicas de inclusión para estos alumnos en el aula para incluirlos con el resto de sus compañeros. Un ejemplo de ellas sería el de pato, pato, ganso, ¿no? Donde se reúnan en grupo y formen un círculo y, por ejemplo, al alumno que tenga trastorno de disgrafía o de dislexia, pues se encargue de dar vuelta y elegir a uno de sus compañeros. Y ahí pues está practicando lo que es la ubicación espacial, ¿no? También otros de los ejercicios muy recomendables es el de formar dos equipos y tener dos líneas, ¿no? De equipos. Y donde al último integrante del equipo pues se le dé tal vez alguna palabra o algún concepto o algún dibujo, ¿no? Y ese niño va a tener que dibujarlo en la espalda del compañero, pero muy importante que no se pueden comunicar, no pueden decir ninguna palabra, no pueden mencionar nada, simplemente es eh, donde la persona a la que le estén dibujando se tenga que estar imaginando qué es lo que le están dibujando, tengan que estar sintiendo, tengan que estar imaginando y la persona que lo está escribiendo pues tiene que estar igual practicando lo que es su motricidad, también su creatividad, pues dibujarlo de manera correcta para que la otra persona pues pueda adivinarlo, ¿no? Y por ejemplo, el alumno con dislexia al momento de dibujarlo, pues va a ir practicando lo que es lo que es su motricidad también, porque así como la disgrafía, las dos partes, disgrafía y dislexia, pues tienen problemas en cuanto a la motricidad.
Otro de las actividades lúdicas que se pueden trabajar de manera grupal es pues por ejemplo el tiro al arco, ¿no? En donde se hagan dos equipos y se le ponga pues una, un objeto donde tengan que atinarle, ¿no? Entonces, también es una buena opción porque van a tener que practicar lo que es la puntería, lo que es el espacio para ver qué tan lejos están, qué tan cerca están, qué tanta fuerza le van a poner. Entonces se puede hacer como que una competencia entre dos equipos. También la mímica, porque por ejemplo al alumno con disgrafía, con dislexia, se le puede dar, por ejemplo, un perro, ¿no? Que tenga que hacer la representación de un perro. Entonces ellos van a tener que ir haciendo mímica de a lo mejor la forma del perro o el comportamiento de un perrito. Entonces la mímica interviene lo que es el movimiento de las extremidades, de los brazos, de los pies, de la muñeca, incluso de la boca, pero sin hablar, pues que ese es el objetivo de que logren adivinar los demás sin que el que lo está representando pues hable, ¿no? Entonces estas actividades pueden ser muy interesantes porque no solamente se van a divertir, sino que también se van a llevar un aprendizaje y el maestro lo puede relacionar con el contenido o con la asignatura que esté impartiendo en ese momento. Bueno, adecuaciones curriculares. ¿Qué adecuaciones curriculares podemos mencionar en cuanto a la disgrafía? Pues como dijimos al inicio, la disgrafía se trata más que nada de la motricidad y también pues interviene en lo que es las faltas de ortografía. Entonces, el maestro tiene que hacer actividades de decodificación de ortografía. Un ejemplo, el maestro puede apoyar al alumno indicándole dónde va el verbo y dónde va el sustantivo, ¿no? O cómo y cuándo utilizar signos de puntuación, por ejemplo, puntos, comas, acentos. Esto puede ser una adecuación curricular por parte del docente. También, pues, la mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? La mnemotecnia es una estrategia que utiliza el docente para que el alumno, al momento de darle una oración sencilla, lo relacione con un contenido que tal vez sea más amplio, ¿no? Si en ese momento se está viendo, por ejemplo, la asignatura de ciencias naturales, pues el maestro le puede dar como que algún objeto, algún animal o algún ser vivo, ¿no? Que relacione el alumno con el contenido para que el alumno comprenda de manera o sintetice toda esa información a través de una palabra, a través de un dibujo, a través de una oración más sencilla. Y entonces al momento de que el maestro, por ejemplo en la evaluación o en el examen, cuando el alumno vea esa palabra o vea el dibujo, entonces va a recordar todo, o sea, va a sintetizar toda esa información de manera correcta. ¿Qué otra adecuación curricular podemos hacer? Pues el maestro puede utilizar lo que son los organizadores gráficos. Al momento de plasmar lo que es la información, por ejemplo en el pizarrón, en vez de que lo escriba en prosa, puede utilizar a lo mejor un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, que se le sea más fácil al alumno captar esa información. También emplear exámenes orales en vez de escritos, que ya les había mencionado, ¿no? En el caso de la dislexia. Y como les dije, en la actualidad se está utilizando mucho lo que es la tecnología. Entonces, podemos permitir que el alumno utilice tal vez una grabadora, una laptop para captar la información, para captar el texto.
para que se le facilite, ¿no? La adecuación curricular sirve para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. En este caso no es como que hacerle las tareas, ¿no? Sino apoyarle en ese aspecto de que se le sea un poquito más fácil al alumno. Tal vez si se le dificulta o le lleva mucho tiempo escribir, ya que uno de los síntomas de la disgrafía es eso, escribir de manera más lenta. Bueno, si es más hábil en cuanto a la computadora, pues permitir que utilice la computadora en clases, ¿no? Y algo muy importante, adaptar los formatos de exámenes. Que, por ejemplo, si en el examen el docente ve que hay más preguntas abiertas que implican más escritura, bueno, puede adaptar los exámenes en donde tal vez el alumno solo tenga que encerrar o preguntas donde solo tenga que completar una palabra, ¿no? Para escribir la respuesta correcta. O por ejemplo el de relacionar, donde tenga que relacionar la respuesta con el enunciado, con una clave, ¿no? Entonces, como que reducir lo que es la escritura masiva para que solo tenga que encerrar, donde tenga solo que escribir alguna clave corta. Entonces, adaptar los exámenes que nosotros apliquemos es una de las adecuaciones curriculares que pueda funcionar. En cuanto a la dislexia, bueno, ¿qué adecuaciones curriculares podemos utilizar en la dislexia? Podemos proporcionar tiras coloreadas o marcalibros para que al momento de que, por ejemplo, el alumno esté leyendo o esté siguiendo la lectura del maestro o de otro compañero, bueno, con esa tira solo se va a enfocar en lo que es la línea donde se está leyendo en ese momento, para que no, porque por ejemplo, hasta ya en una persona adulta sin ningún trastorno de aprendizaje se dificulta seguir la lectura, ya que son líneas a lo mejor muy diminutas que están muy pegadas entre sí. Entonces, si de por sí se dificulta, pues con un trastorno de aprendizaje aún más, porque mientras estás siguiendo la lectura, si se traba en una palabra, pues se va a enfocar en esa palabra y la otra persona va a seguir leyendo, ya luego no va a saber dónde están. Entonces ya con esa tira pues va a poder seguir de manera correcta lo que es la lectura. También pues asignar compañeros que lo ayuden, ¿no? Asignar compañeros que comprendan la situación de la persona con dislexia y que lo puedan apoyar. Por ejemplo, que ellos, mientras ellos dictan, pues la persona disléxica pues va copiando, ¿no? Entonces, pues ahí ellos van a ir adaptando el tiempo para, para que el alumno con dislexia pues vaya escribiendo bien, o sea, no se apresuren al momento de estarles dictando, ¿no? Porque pues el maestro tal vez por cuestión de tiempo a lo mejor dicta rápido para poder atender a todos, ¿no? Entonces ya si tenemos un grupo de compañeros que lo ayuden, pues ellos ya se van a enfocar en él y lo van a apoyar de manera correcta. También podemos proporcionarles un glosario de términos, o sea, darles como que a lo mejor un pequeño diccionario o una lista de palabras que sepamos que se le puede dificultar. Entonces, para que no tenga a lo mejor que preguntarle a otro compañero o tenga que hablarle al maestro, pues se puede basar de ese glosario de términos, pues para poder saber el significado de alguna palabra, ¿no? También nosotros como docentes podemos utilizar letras más grandes. Esto aplica tanto para la disgrafía como para la dislexia. Tal vez al momento de que nosotros anotemos la información en el pizarrón, lo hagamos con letra más grande, o cuando nosotros proyectemos nuestras diapositivas o la presentación electrónica, pues lo hagamos, si lo hacemos con letra tamaño 24, pues lo hagamos con letra tamaño 36, 40, ¿no? Donde ellos lo puedan visualizar de manera correcta. Hay que darles también más tiempo para leer, para escribir, darles oportunidades, más oportunidades para volver a leer. No, por ejemplo, si se equivocan al momento de estar leyendo, pues
no cortarles, no decir, bueno, pues vamos con su otro compañero, no, sino decirle, no te preocupes, sabes que inténtalo nuevamente, te vamos a esperar, léelo un poquito más lento, más pausa, o sea, con más calma, ¿no? Entonces es muy importante que el maestro le dé esa apertura, esa pauta para que él pueda entrar en confianza, porque si nosotros lo presionamos, pues es más probable de que se esté confundiendo al momento de hablar, ¿no? También podemos, en vez de que a lo mejor, de que él al momento de copiar un texto lo copie en el pizarrón, pues podemos proporcionarle hojas impresas con la información donde ya él pues lo va a tener más al alcance, lo va a poder ver de manera más cerca o va a poder visualizarlo, aunque el maestro ya haya borrado en el pizarrón, pero él va a tener más tiempo de concluir con esa tarea, ¿no? También es muy importante utilizar medios o métodos de apoyo audiovisual, no solamente textos, sino también utilizar videos didácticos, películas, canciones, todo eso es muy importante porque el alumno pues se le va a tomar en cuenta los canales de aprendizaje, ¿no? Que no solamente, si el alumno por ejemplo, visual, pues también combinar lo que es el aspecto auditivo, kinestésico, todo esto, no solamente enfocarnos en uno solo. También podemos mostrarle ejemplos de trabajos terminados para que ellos se den una idea de cómo lo van a realizar, ya que como se les complica tal vez la parte de la creatividad o la parte de estructurar pues cierta información, si nosotros les mostramos un trabajo ya concluido, pues ellos van a tener una idea más clara de qué pueden hacer, ¿no? Y también maestro es muy importante que permitas que el estudiante demuestre lo que sabe de muchas maneras, no solamente mediante un examen escrito. También puede hacer, por ejemplo, una canción, puede hacer un poema, puede hacer un cuento, puede dibujarlo. En fin, hay muchas maneras aparte de solo el examen escrito. Hay que darle esa motivación, esa apertura de que pueda demostrar lo que sabe de muchas maneras. Y pues estos en general son los más importantes. Y también, ya para concluir, pues no hay que tomar, como le dije en un momento, no tomes muy en cuenta tal vez sus errores de ortografía, sino más que nada lo que sabe, lo que el alumno sabe es lo importante. Entonces no le des eh, mucho porcentaje de calificación a su ortografía o a su letra, ¿no? Sino a lo que sabe. Bueno, ya pues para ir concluyendo lo que es la videoconferencia, ¿qué apoyos de motivación o de sensibilización podemos darle a los padres? Bueno, yo como docente recomendaría, por ejemplo, destinar un poquito de nuestro tiempo para reunirnos con los padres de familia que tienen a su hijo con disgrafía, con dislexia. ¿Para qué? Para darles a conocer más sobre el trastorno, para darles a conocer qué es, cuáles son sus características, cuáles son los síntomas, sus tratamientos, donde haya un trabajo en equipo entre docente y padre de familia. Y no solamente, por ejemplo, si el docente le marca ejercicios de caligrafía, pues también no solo se quede en el aula, sino que también lo lleve a su casa y el momento de estar trabajando en su casa, pues también esté reforzando. Y que también los padres de familia tengan noción de qué es lo que van a hacer con sus hijos, ¿no? No solamente le pregunten qué hiciste hoy y ya, sino que tenga una secuencia, un seguimiento, su tratamiento, no solo se quede estancado en el aula, sino que también trascienda en lo que es en la casa del alumno. También podemos sugerirles que vayan con un terapeuta o con un psicopedagogo, que ellos son especialistas también en el tratamiento de trastornos de aprendizaje. Podemos sugerirles también tal vez algún contacto o alguna institución, por ejemplo el DIF, que trabaja en conjunto con las escuelas
podemos sugerirles que vayan y pidan citas o que lleven a sus hijos a terapias donde vayan practicando lo que es la parte motriz, la parte fonológica, la parte visual, donde hay un trabajo integral, no solamente del docente, sino en su casa, en la sociedad. También pues podemos instruir a los padres de familia pues a través de proporcionarles más información o pedirles que al final del día pues se acerquen para que el docente le pueda decir qué hizo el alumno, qué se le dificultó hacer, para que todo eso lo vaya reforzando ya en su casa o en el exterior, ¿no? Y por último, ¿qué sugerencias pedagógicas puedo sugerir personalmente para realizar en el aula y en la casa? Bueno, uno de los que he aplicado y que me ha dado resultados es el de, por ejemplo, en el grupo, formar filas de trabajo. Cada filas, así, por ejemplo, filas verticales de 6 integrantes. Bueno, dependiendo del número total de alumnos. Por ejemplo, 5 filas en total, pues cada fila va a tener un encargado o un capitán que va a ser el encargado tal vez de ver que los de su fila estén cumpliendo con las tareas, de llevar el control de tareas o de ayudar ayudar al maestro, por ejemplo, con el pago de algún concepto, con el pago de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, que uno de esos capitanes sea el alumno con disgrafía o con dislexia, porque esto le va a ayudar bastante, porque al momento de que nosotros lo incluyamos, de que nosotros le demos responsabilidades un poquito mayores, pues va a ir, por ejemplo, se va a entrar más en confianza, va a haber un ambiente más en confianza, de más armonía, él se va a sentir útil, se va a sentir capaz, ¿no? Entonces, nosotros podemos asignarle responsabilidades un poquito más complejas, ¿no? Y así vamos a poder yendo, tal vez asignándole un poquito más, hasta que veamos que, pues, él ya es capaz de realizar ciertas cosas que antes no podía. También formar equipos de trabajo y que sus compañeros sean los encargados de dictarles o de motivarlo, ¿no? Como dije anteriormente, por ejemplo, pueden ir que sus compañeros sean los encargados de dictarles algún texto y que ellos mismos sean los encargados de ir motivándolo, de diciéndole que sí puede, que lo haga con calma, o incluso si nosotros no podemos enfocarnos siempre en el alumno con disgrafía o con dislexia, pues ellos nos pueden ir apoyando, ¿no? Tal vez mientras nosotros estemos atendiendo a otros alumnos, pues sus mismos compañeros van a ir diciéndole, ¿sabes qué? Pues aquí tienes este error de ortografía, o pueden ir indicándole cómo escribir de manera correcta. Entonces es como que formar o tener aliados dentro del salón que nos puedan apoyar con ese alumno para que para que el peso no recaiga solamente en el profesor. Y también, por ejemplo, algo que se me ocurre que es bastante interesante es hacer una rutina matutina antes de iniciar con lo que es la clase de manera formal, pues hacer una rutina con una canción divertida, ¿no? Acorde a su edad, una canción que incluso podemos bajarlo de internet o podemos hacerlo nosotros mismos como docentes. Rutinas de ejercicios, por ejemplo, donde intervenga lo que es el movimiento de las muñecas, de los brazos, de las manos, de los dedos. Pueden hacer, por ejemplo, simular que están escribiendo. Pueden hacer, hacer como que saludos con sus compañeros. Y eso me lleva a otra sugerencia pedagógica, que por ejemplo, antes de entrar al salón, el niño con dislexia o con disgrafía se quede en la puerta del salón y que los que vayan entrando tengan que seleccionar un modo de saludo. Por ejemplo, saludar con la mano, saludar con el codo, con un abrazo, con el pie.
Entonces, pues el alumno con disgrafía también va a ir practicando lo que es el saludo o moviéndole los brazos o por ejemplo hacer un baile. Entonces ahí no solamente estamos practicando esta parte, sino que también estamos incluyéndolo con el resto del grupo y también estamos sensibilizando a todo el grupo en general para que ellos también pues sean conscientes de que hay que apoyar a su compañero, ¿no? Y pues eso también los padres de familia lo pueden aplicar en casa. Por ejemplo, media hora, una hora, los padres de familia pueden ir practicando ejercicios mediante canciones, mediante videos, donde puedan ir ejercitando lo que es la parte donde se les dificulta al alumno. Y van a ver cómo poco a poco, en el transcurso de 2, 3 meses, ya van a ir pues, se van a ir observando los cambios favorables que va a tener el alumno. Entonces, en conclusión, pues es esta la manera en que podemos apoyar a estos alumnos. Realmente esto solo es una pequeña parte de lo mucho que hay. Les invito a investigar, a informarse más. Yo sé que a veces decimos que tenemos mucho trabajo, pero sé que si nos organizamos y si tenemos el gusto por nuestra profesión, podremos ir investigando más y más, informarnos más, tal vez tomar un curso, tomar un diplomado sobre estos trastornos o de otros trastornos que más adelante vamos a ver cómo nos van a ayudar demasiado en nuestra práctica docente. Pues bueno, no me queda más que agradecerle su atención, agradecer pues el tiempo prestado y esperando que la siguiente información o la información que les presenté pues haya sido de su utilidad. Y pues nuevamente les invito a pues a llevar a cabo esta profesión de docente que es muy bonita, a llevarla a cabo de manera con amor, con comprensión, no aferrarnos solamente a un estilo de enseñanza, sino tener la mente abierta, ¿no? Investigar nuevas estrategias siempre, actualizarnos, innovarnos. Entonces, de mi parte, pues sería todo y pues muchísimas gracias. Hasta luego.